Paciente tranquilo, cuidador tranquilo. Según las Naciones Unidas, en el mundo viven más de 700 millones de personas mayores de 60 años. Según datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, hay actualmente unos 47 millones de personas con demencia. En 2030 se espera que sean aproximadamente 75 millones y en el 2050 se cree que podrían ser cerca de 132 millones. O sea, la tendencia es hacia el aumento. La demencia senil, como se conoce comúnmente, se ha reconocido a nivel mundial como uno de los problemas crecientes a nivel médico, psiquiátrico, neurológico, epidemiológico, sociológico y económico. Para la CIE-10, la enfermedad de Alzheimer es considerada un trastorno que degenera las neuronas de forma progresiva. Este inicia de manera muy lenta, logrando que a simple vista los síntomas no sean tan notorios y que no generen alertas. Se puede estar conviviendo con una persona con Alzheimer sin que éste sea visible. Es únicamente hasta cuando estas personas se encuentran en etapas medias donde empiezan a presentarse situaciones notorias para las familias. Ahora bien, dentro de los efectos cognitivos de la enfermedad se encuentran afasia o alteración del lenguaje, apraxia, que es un trastorno en el cual una persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se le solicita, agnosia, que es la falla en el reconocimiento o identificación de objetos, y las alteraciones de ejecución tales como son planeación, organización, secuenciación y abstracción. Dentro de los síntomas conductuales y comportamentales se evidencian cuadros de ideación paranoide e ilusoria. Estas están presentes en situaciones de confusión con su entorno, en creer que tienen citas con personas que pueden ya no estar vivas o que son de su pasado, en creer que están encerrados y que quien los cuida es un impostor, en estar confundidos en aspectos del espacio y tiempo, entre muchas otras situaciones que los llevan a mostrar de forma recurrente momentos de agresividad verbal y física, también momentos de depresión, de ansiedad, trastornos del sueño, llantos constantes y crisis de ansiedad. Cuando los pacientes se encuentran en etapas medias y avanzadas, presentan mayormente situaciones de alucinaciones visuales y trastornos de comportamiento de conducta. Esta enfermedad presenta síntomas desde los 65 a los 85 años de edad y son las mujeres quienes tienen mayor peligro de padecerla. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, 7 de cada 10 personas con Alzheimer son mujeres. Los momentos iniciales de esta enfermedad son los más difíciles, ya que alguna persona en el núcleo familiar tiene que renunciar a sus actividades cotidianas propias para tornarse a vivir en función del paciente. Generalmente, la que suele ejercer el papel de cuidadora es la mujer, debido a la idiosincrasia cultural de nuestro entorno. La problemática social y familiar que genera la demencia ha dado lugar a un importante número de estudios cuantitativos. Según la Confederación Española de Alzheimer, en la familia, quien se encarga del cuidado del adulto, en el 90% de los casos de demencia, generalmente es un familiar cercano. Es él quien recibe la responsabilidad con compromiso y dedicación en niveles muy altos. Este cuidador entra en acción y cumple la labor de dispensar la atención del paciente para que olvide lo que está viendo en la alucinación o para que no insista en ejecutar actividades que ya no debe o puede hacer. Muchas veces los pacientes se vuelven insistentes en querer ir a sus propias casas o con sus papás, que ya están muertos. En el caso concreto de la demencia, los cuidados informales son aún mucho más importantes que en otras enfermedades, debido al carácter invalidante y progresivo de esta enfermedad. Llega un momento en el que humanamente para el cuidador es imposible seguir tratando al paciente con paciencia y se generan momentos de tensión en las relaciones, no solo paciente-cuidador, sino también la relación con todo el entorno familiar. Estos cuidadores informales tienden a presentar niveles muy altos de cargas físicas y emocionales.
tienen que enfrentarse a vivir un duelo diario de cómo su familiar se va desligando de lo que toda su vida fue. Este cuidador empieza a reducir horas de sueño al tener que revisar a cada momento a este paciente. No descansa, presenta agotamiento, fatiga, cansancio y pensamientos negativos repetitivos. Según la Revista Cubana de Salud Pública, el Alzheimer se convierte, por ello, en una enfermedad no solo individual con efectos para el paciente, sino también para él y para todo su entorno. Si el paciente está intranquilo, el cuidador estará de la misma manera. Y si se ataca este factor principal, consecutivamente se pueden obtener mejoras en la relación paciente-cuidador y en todo el entorno familiar. Para estos casos, la neuropsicóloga Carolina Rodríguez recomienda las terapias. Ella aduce que éstas modifican los comportamientos difíciles de estos pacientes y generan aspectos positivos en el estado de ánimo de ellos. Cuando estos pacientes están siendo estimulados, en ellos se despiertan factores motrices y cognitivos que han ido perdiendo poco a poco. La estimulación es un método que genera un proceso de deterioro más lento de lo normal. Por lo tanto, estas terapias se diseñan desde la necesidad que ellos tienen. Cada uno de estos pacientes pierde habilidades cognitivas y motoras diferentes a los demás, por lo que estas terapias se direccionan a esas necesidades. La literatura especializada evidencia que la primera y principal necesidad de los cuidadores es la de información con respecto a la evolución y progreso de esta enfermedad. Autores como Domínguez señalan que la escasez de conocimiento es la situación que genera más problemas. Otro autor, Martínez, ratifica en su estudio que hasta el 96% de los cuidadores refiere desconocimiento y miedo a enfrentarse al enfermo, independientemente de que los cuidadores se consideren personas dispuestas a aprender y a realizar los cuidados que requiera su familiar. El escaso conocimiento de los cuidadores sobre estos cuidados que deben realizar a los pacientes revierte negativamente en su salud y en la persona cuidada. Es conveniente que además de la formación a los cuidadores se les facilite ayuda para las tareas diarias, es decir, ayuda física. Cuando esta ayuda se proporciona a estos cuidadores, mejoran la salud y se considera la mejor forma de prevenir la depresión y la sobrecarga en estos. El apoyo social puede realizarse desde el entorno familiar con un cuidador sustituto para que este principal pueda tomar un descanso. Se ha demostrado que el Alzheimer, aparte de afectar al paciente, tiene repercusiones en las personas cercanas a este, sobre todo en el cuidador principal. Los enfermos de Alzheimer, durante las primeras fases de desarrollo de la enfermedad, son cuidados en sus hogares por los familiares más próximos. Ser cuidador principal de un enfermo de Alzheimer genera situaciones que afectan la calidad de vida del paciente y del cuidador.